Dentro de nuestro modelo ya hemos visto lo que es propuesta de valor, ya hemos visto segmento de clientes, ya hemos visto socios clave, ya hemos visto actividades clave. Ahora nos va a tocar ver lo que son los recursos clave, después relación con clientes y canales. Entonces vamos a ver lo que son los recursos clave. Esta parte de los recursos clave está relacionado con todo lo necesario que tenemos que tener para implementar el proyecto. Tenemos que estos recursos están divididos en tres. Los recursos pueden ser físicos, todo lo físico que vamos a necesitar para implementar el proyecto. Pueden ser recursos económicos, toda la parte tal vez monetaria, los recursos intelectuales o los recursos humanos. Nos vamos a enfocar en lo que son los físicos, intelectuales o recursos humanos. El más importante, vamos a tener que describir todo lo necesario para poder hacer funcionar nuestro modelo de negocio. Es decir, que necesitamos colocar todo lo que va a requerir nuestro modelo de negocio para poder funcionar. Entonces, la pregunta principal va a ser, ¿qué recursos claves requiere mi propuesta de valor? Sí, y podemos clasificarla, como decíamos, en esos 4 tipos. El primero es físico, es decir, va a estar todo lo relacionado con infraestructura, edificios, va todo el tema de por ejemplo, maquinarias, equipos, indumentaria, por ejemplo, prácticamente todo lo que está relacionado, ¿no? Por ejemplo, son servicios básicos, la infraestructura como tal, la maquinaria, los equipos, materiales que se vayan a utilizar, vehículos, muebles y enseres, todo eso vienen a ser lo que son los recursos físicos. Tenemos aquí después el otro que son recursos intelectuales. En este caso viene a ser lo que tenemos como derechos de autor, patentes, bases de datos de clientes. En este caso no nos vamos a enfocar en tanto los intelectuales, a menos que su producto vayan a sacarle el derecho de autor o la patente, si es que fuera necesario. Si no van a sacar ese tema intelectual, no vamos a tomar en cuenta el tema intelectual. En la parte económica se coloca todo la parte un poco monetaria. ¿Sí? La parte monetaria tampoco la vamos a analizar, la vamos a analizar ya en la parte económica, donde nos vamos a enfocar mucho más en este recurso económico. Y de ahí tenemos los recursos humanos, que los recursos humanos vienen a ser todo el personal necesario, ¿no? Todo lo que vamos a necesitar como personal, tanto personal como mano de obra directa como mano de obra indirecta. Entonces ahí nosotros vamos a medir todo el personal necesario que va a necesitar nuestro proyecto. Entonces ahí colocaríamos esa explicación y el detalle del personal. Entonces, ahí, como decíamos, los recursos clave vienen a ser todo lo necesario que yo necesito, ¿no? La parte económica, la parte física, todo lo que necesita la industria para ser colocada, ¿no? Los vehículos, los muebles y enseres, la maquinaria, los equipos, la misma infraestructura como tal, los servicios básicos, todo eso vamos a colocar aquí en recursos clave. La parte intelectual, si necesitamos tal vez alguna patente o algo necesario acá, y la parte de los recursos humanos, todo el personal que vamos a contratar lo vamos a detallar aquí en la parte de los recursos humanos. Entonces, los recursos físicos es todo el material necesario que necesitan las instalaciones, los edificios, los vehículos, la maquinaria,
los muebles y enseres y todo lo que prácticamente se necesita para el proyecto, ¿no? En algunos ejemplos decíamos lo principal es la maquinaria y equipo. Aquí tenemos que detallar toda esa maquinaria y el equipo necesario para el tema de la producción. Tenemos que tal vez detallar con el proveedor qué tipo de máquina es, el precio, la capacidad, consumo de energía eléctrica, todo lo necesario para poder explicar la maquinaria que se está adquiriendo. Lo principal es, lo que colocamos de forma principal es este tema de el tipo de maquinaria para explicar. Colocamos el tipo de maquinaria. En el tipo, vamos a investigar de una vez todos los costos para estos recursos clave porque los vamos a utilizar todos esos costos en los dos bloques que siguen. Entonces, sí o sí necesitamos colocar el tema de los costos. Entonces, ya es necesario que vayamos investigando y lo podemos colocar aquí en los recursos clave. Lo otro importante para investigar es el consumo de energía, porque con el consumo de energía nosotros vamos a medir tal vez cuánto va a ser nuestro costo energético por el consumo de energía que va a tener la empresa. Entonces, ahí colocamos el consumo de energía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la maquinaria, qué capacidad tiene, qué características, qué potencia, que es lo mismo que la energía eléctrica y qué dimensiones, ¿no? Y aquí le puedo colocar una imagen, algo para poder ayudarme a mostrar la maquinaria que estoy adquiriendo, ¿no? Y también después puedo hacer un resumen de esta forma para que pueda mostrar yo toda la maquinaria, la capacidad y qué cantidad estoy comprando. Y aquí puedo colocar el tema del costo, ¿no? Es decir, aquí puedo colocar el costo de la maquinaria y de una vez tener esta información ya explicada para que después en la parte económica ya me sea más fácil poder relacionar los datos. Entonces ahí coloco toda la maquinaria de forma resumida. En la parte de arriba la voy a ir detallando y al final me hago un cuadro donde muestre sobre todo las cantidades que voy a comprar y el costo que va a tener. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Todo claro, Daniel. Ya. Aquí tenemos que diferenciar un poco en qué es maquinaria y qué es equipo, ¿no? A veces lo mezclamos un poco y no es lo mismo la maquinaria que un equipo. La maquinaria es todo lo que está involucrado en el proceso de producción. Es decir, la maquinaria gruesa, ¿no? Que está involucrada en el proceso de producción, solo para nuestro proceso de producción. El equipo viene a ser todo lo complementario, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi maquinaria va a ser mi envasadora, la parte que hace la molienda, la limpieza, todas esas maquinarias, ¿no? Esas son mis maquinarias. Mi equipo viene a ser lo complementario, ¿no? Puede ser las computadoras, los aires acondicionados, las balanzas, que son un poquito más adicionales. Pero todo lo que esté involucrado en el proceso de producción y que se utiliza para el proceso de producción es maquinaria. Todo lo complementario viene a ser equipos, como decíamos, los aires acondicionados, en algún caso las balanzas que no están involucradas en el proceso de producción, las máquinas que por ejemplo, que los utensilios que uso para transportar y llevarlo al almacén final, los aires acondicionados, impresoras,
fax, todo eso que tal vez se utiliza, es complementario. Todo ese complementario viene a ser la parte del equipo. Entonces ahí hay que tener separada esa parte de maquinaria como tal y también analizar la parte del equipo, pero separando lo que es maquinaria y separando de lo que es equipo. Y en la parte del equipo se investiga igual que en la maquinaria, ¿no? Describo las características, la cantidad que voy a comprar, el uso de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Eso es lo que colocaría en equipo. De ahí tenemos muebles y enseres, es decir, nuestra empresa igual necesita todo lo que son los muebles y enseres, estantes, todo eso viene a ser muebles y enseres. Por ejemplo, en equipo también yo puedo colocar todo el estante, en este caso, por ejemplo, la estantería para almacén. Por ejemplo, nuestros almacenes están a veces bien equipados con un montón de muebles y enseres, que está lleno de estantería para almacenes. Eso puede entrar como equipo. En cambio, ya hay muebles y enseres, o lo puedo separar, muebles y enseres para oficina. Acá también puedo colocar muebles y enseres para oficina y muebles y enseres para la parte de la industria o la nave industrial, ¿no? La nave industrial, que es la parte donde se realiza la producción. Entonces ahí puedo separar en totalmente muebles y enseres que son enteramente para las oficinas y los muebles y enseres que es para la nave industrial, que a veces están equipados de algunos taburetes, algunos asientos, algunos mesones para producción, están equipados de estantería para los almacenes y algunos muebles que son ocupados para el tema del almacén. Entonces puedo separarlo de esa forma, este tema de los muebles y enseres, y dividir oficina y lo que es la nave industrial y todo el equipo necesario de muebles y enseres para la parte industrial, que normalmente igual se tiene una buena cantidad de muebles y enseres en el tema de la nave industrial. Otro punto que se tiene aquí en recursos claves es el tema de las obras civiles, ¿no? Entonces va a depender mucho de si nosotros estamos realizando lo que es una construcción o estamos realizando una remodelación, ¿no? Construcciones que vamos a construir desde cero toda la construcción de la industria. Y unas remodelaciones que tal vez ya tenemos un lugar físico que vamos a alquilar o se va a comprar ya el lugar físico ya construido y directamente voy a hacer remodelaciones, que normalmente, aunque sean remodelaciones pequeñas, pero se hacen remodelaciones, ya sea de colocar algunas paredes falsas, de hacer el pintado, de acomodar el lugar, transformar los baños o los dormitorios en oficinas. Entonces, siempre se tiene algún tipo de remodelación a pesar de que esté comprando el lugar. Entonces, ahí vamos a colocar las remodelaciones en las obras civiles. Y si tenemos construcción, pues vamos a detallar un poco la parte de la construcción. En este tema de obras civiles tampoco hay que ser colocar tan al detalle, es decir, voy a necesitar tantos ladrillos, tanto de cemento, etc. Pero sí necesitamos ver el espacio físico que vamos a transformar, ya sea en la construcción o en la remodelación. Por ejemplo, acá tenemos uno que me muestra lo que es una remodelación. ¿Cuántos metros cuadrados voy a remodelar y qué remodelaciones le voy a hacer? Si yo estuviese haciendo para construcción, por ejemplo, colocaría el área. Si hablamos de la construcción, yo igual coloco, por ejemplo, el área. Yo coloco lo que son las oficinas y coloco cuántos metros ocupa esa oficina, ¿no? Igual puedo decir que ocupa 200 metros cuadrados, ¿no? La parte de la oficina. Entonces, ¿qué voy a hacer? O aquí coloco la descripción, ¿no? Voy a hacer la construcción de esa oficina, ¿no? Entonces, cuando yo investigue, aquí también ya podemos investigar el tema de los costos. Existen... por ejemplo, en la Cámara de la Construcción existen algunas bases de datos
o cotizaciones que me indican cuánto me cuesta por metro cuadrado. Por ejemplo, si puedo encontrar costos de oficinas que me van a decir, por ejemplo, yo te cobro $100 por metro cuadrado por remodelación. O yo te cobro para una oficina, aquí tal vez muy alto, $50 por metro cuadrado por remodelación, ¿no? En una oficina igual también me puede decir, te voy a cobrar $100 el metro cuadrado por construcción. Y tenemos de todo tipo, ¿no? Construcciones de primera, con materiales de primera, de clase media, de clase baja, etcétera. También tenemos que lo mismo para la construcción de naves industriales, que normalmente están construidas con galpones, ¿no? Para el tema de la extracción del calor, etcétera. A veces están construidas con lo que son galpones, entonces ahí la nave industrial me puede decir que me va a costar $150 el metro cuadrado por el galpón, etcétera. Entonces eso lo podemos sacar de bases de datos que me indiquen cuánto me cuesta por metro cuadrado. Y sin necesidad de irnos al detalle de cuánto va a entrar de cemento, de arena, etcétera, para la construcción, porque ese no es nuestro enfoque. Pero puedo tener una cotización general de todo lo que vaya a hacer, ya sea de construcción o de remodelación, para tener en cuenta todos esos costos que van a implicar una inversión, ¿no? Entonces voy detallando por área, ¿no? Oficinas, parqueos, parques, o sea, es decir, algún área libre, o puedo para los galpones, los baños y todas esas áreas me va a mostrar la cantidad de metros que voy a tener y qué voy a hacer, si es remodelación o algún tipo de construcción. Para eso me puedo apoyar con lo que es la distribución de la planta, es decir, para poder hacer esa medición de la obra civil, tal vez yo voy a necesitar mi plano. Entonces vamos a tener que crear nuestro plano y con ese plano ya puedo decir, por ejemplo, tengo tantos metros de oficina, tantos metros de la recepción, tantos baños. Entonces esto me va a ayudar a dimensionar cuánto tengo por remodelar, ¿no? Puedo hacerlo tal vez como de forma general o puedo ir haciéndolo la cotización por área, es decir, tengo 3 oficinas, cada oficina colocarlo con sus metros cuadrados o hacerlo de forma un poco más general. Entonces, el plano es el que me va a ayudar al 100% para poder determinar cuánto va a ser la remodelación que vamos a tener. Entonces, cuántos metros cuadrados se van a remodelar y cómo voy a realizar esta remodelación, ¿sí? ¿Alguna duda de esos puntos? ¿No? Ya. Muy bien, entonces de ahí pasamos a la parte de los requerimientos. Todos los requerimientos que vamos a necesitar los vamos a colocar acá en este punto de requerimientos. Por ejemplo, vamos a colocar, ya habíamos mencionado maquinaria, equipo, vamos a hablar de servicios básicos, vamos a anotar todos los servicios básicos que vamos a utilizar, la infraestructura que acabamos de explicar, utilería, ropa de trabajo, EPP, material de escritorio, el tema de la limpieza, el mantenimiento, algunos sistemas que podemos tener, como por ejemplo lo que es el sistema de las cobranzas, envíos de pedidos, ¿no? Entonces, o algunos sistemas también como de sistemas de producción, o cualquier otro sistema que se vea necesario para implementar en el proyecto, lo colocamos acá
y generamos el tema de la explicación, ¿no? De qué sistema voy a utilizar, qué programa voy a utilizar para mi cobranza, para mi envío de pedidos, para mi tema de producción. Entonces, todo eso puedo detallar en la parte de los sistemas. En algún caso que se necesite, se coloca el tema de la decoración, sobre todo cuando es esencial, ¿no? Por ejemplo, si abro un restaurante, el tema de la decoración va a ser un requerimiento porque me va a generar un costo monetario el realizar la decoración, ¿no? Colocar cuadros, adecuarlo, los adornos o la ambientación que voy a colocar al restaurante, va a tener un gasto en decoración. Entonces, si es necesario, se coloca. Si no se ve necesario, no se coloca. El tema de la seguridad y de los vehículos, ¿no? Entonces, todos estos requerimientos los tenemos que analizar y ir viendo de colocar de acuerdo a mi tipo de proyecto, ir detallando cada uno de ellos para poder ir midiendo qué es lo que necesito, qué partes voy a utilizar y qué no. ¿Sí? Y vamos detallando en cantidad, explicación, etc. ¿No? A ver, este de aquí. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos de servicios básicos. Por ejemplo, el servicio básico, por ejemplo, de lo que es sobre todo lo que es la energía eléctrica y el agua, yo lo puedo detallar en cuanto a la cantidad de consumo energético que tiene, ¿no? Obviamente cuando hablamos de maquinarias que son tan grandes como las que generan el tema de la producción, normalmente me genera una factura alta de luz y necesitamos identificar cuánto va a ser ese valor. Entonces, esta es una forma de poder sacar lo que es el análisis del requerimiento de la energía eléctrica. Por ejemplo, yo coloco todas mis maquinarias, coloco su voltaje, que normalmente es 380 para las maquinarias que son de producción, pero esto igual me va a dar la información cuando busque cada maquinaria, me va a indicar qué tipo de voltaje tiene, si es un voltaje de alto consumo o es el de un consumo normal. De ahí tenemos lo que es la carga, cuánto consume cada maquinaria en watts. Por eso se les pidió en la parte de arriba que al investigar la maquinaria se investigue lo que es la carga, ¿no? Entonces, ¿cuánto consume? Nosotros vamos colocando por cada maquinaria cuánto consume. Este número de puntos es la cantidad de máquinas que tenemos. Por ejemplo, aquí hay una, tenemos dos, solo una, etc. Entonces, obviamente, si tengo 2, se duplica, ¿no? Que tendría 9.000. Este factor de consumo siempre va a ser 1 o 0,9, que es el factor de consumo que nos da la CRE. Es decir, si utilizo toda su energía prácticamente o un 0,9, que normalmente un 0,9 es el factor de consumo normal y el 1 también, que es lo que debería generarnos como factor de consumo. Y de ahí hago la carga efectiva, que es simplemente la multiplicación del 5.000 por el factor de consumo. Y de ahí hago la suma, ¿no? Para ver cuánto consumo de energía en watts genero. Y de ahí nosotros tenemos el consumo eléctrico, ¿no? Que nos dice el valor final de mi consumo, y de ahí ya investigando el valor de que me cobra la CRE por cada watt, dependiendo del tipo de empresa que soy. Si soy, por ejemplo, va a ser un consumo bajo, voy a hacer tal vez como un consumo domiciliario, pero en cambio si soy una empresa mediana o grande, me cobra según ese consumo que voy a tener. Entonces, ahí ustedes investigan ese costo y prácticamente se multiplica este valor total por el costo para saber cuánto es el consumo de mi energía eléctrica. Y de ahí tenemos lo que son los procesos, el consumo de agua. Para el consumo de agua, hay algunos proyectos que sí generan mucho consumo de agua. Entonces, podemos decir, por ejemplo, para tal proceso, yo voy a necesitar tanta agua.
¿no? Entonces, por ejemplo, para algunos sí se necesita una gran cantidad de agua. Entonces, tenemos que colocarlo en el proceso porque obviamente el alto consumo de agua y que no sea solo para oficinas, etcétera, me va a generar un alto gasto en ese servicio básico que va a ser el agua, ¿no? Entonces, aquí colocamos en qué proceso se gasta y cuánto se consume al día, al mes, etcétera. Y lo sacamos en metros cúbicos. ¿Por qué el metro cúbico? Porque el metro cúbico es el que, por ejemplo, en nuestra factura nos cobran por metro cúbico, no por litro, ¿no? Nos cobran por metro cúbico. Entonces, sumo mi total de consumo de metros cúbicos de forma anual y de ahí también multiplicaría por el costo dependiendo del tipo de empresa, si soy como un consumo familiar o soy una empresa pequeña, una mediana o una grande, ¿no? Y ahí nos cobra, ya podríamos sacar el costo que nos generarían estos procesos de producción que son bastante altos. Y a esto le sumamos el consumo básico, ¿no? Es decir, a la energía eléctrica en la parte de arriba solo hemos sacado para maquinaria. A eso hay que añadirle el consumo por las oficinas, ¿no? Que ese consumo por las oficinas ya lo podemos sacar igual con, dependiendo de la cantidad de personas que hay o que las horas que se trabaja al día, podemos determinar cuál es el consumo promedio en una oficina, en una empresa, etc. Lo mismo el agua, por ejemplo, tenemos un consumo por persona más o menos que se genera en una oficina por día y ya multiplico de acuerdo a la cantidad de personas que tengo. Y eso le añado, ¿no? A lo que hemos sacado en la parte de arriba, con el consumo energético de la maquinaria más el consumo de lo que es la oficina, tanto para el agua como para la luz. En algún caso que utilicen gas, pues colocan el consumo de gas, ¿no? Si es que se tiene ese requerimiento, es decir, si mi maquinaria trabajara con gas o tengo alguna instalación de gas o cómo estoy trabajando, ¿no? En el caso de que se tenga. Y de ahí lo básico que tenemos el internet y el teléfono, que todas las industrias tienen que tener lo que es la conexión a internet y la telefonía, ¿no? Para recibir llamadas, para trabajar y realizar todas las labores diarias. Entonces, una vez que tengo eso, ya tendría mi valor de requerimiento de servicio básico total. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Muy bien. Y vamos explicando, ¿no? Todo lo que hemos mencionado acá como requerimientos, ya lo vamos detallando, ¿no? Todo lo que hemos colocado aquí como requerimientos, vamos a ir detallando, ¿no? Cuánto consumo, cuánta ropa de trabajo voy a comprar, cuánto material de escritorio, cuánto de limpieza, y para cada uno de los elementos. De ahí el otro recurso que habíamos visto era el tema intelectual. Aquí en el tema intelectual podemos colocar la marca, qué nombre le vamos a colocar a la empresa y podemos colocar los logotipos y toda esa parte del marketing que vamos a hacer, tal vez el pago por el servicio del marketing y la publicidad para que se haga un poco conocida la empresa. Entonces aquí podemos detallar todo lo que es esa parte del marketing y la publicidad para poder mostrar, ¿no? Que es una parte que el nombre del negocio, los logotipos son una parte intelectual. Y como decíamos, si es que tenemos alguna patente o alguna base de datos o algo que es único de la empresa, lo colocamos ahí. Entonces, pero normalmente está el nombre del negocio, el logotipo y todo lo que va a ser marketing y publicidad, podemos colocarlo ahí.
Y el último punto, que era la parte de los recursos humanos. Aquí vamos a detallar esa parte de los recursos humanos, como por ejemplo la mano de obra, ¿no? Directa e indirecta. La mano de obra directa es todo ese personal que trabaja de forma directa en el proceso de producción, ¿no? Son todos los que están trabajando prácticamente en elaborar el producto o brindar nuestro servicio. Y la mano de obra indirecta viene a ser toda la parte administrativa, ¿no? Todo ese personal de apoyo administrativo que vienen a ser en este caso los gerentes, los supervisores, vienen a ser las secretarias y todos los que no están involucrados en el proceso de producción. Entonces, esa sería mi mano de obra indirecta. Yo lo voy a clasificar en estos dos y vamos a detallar, ¿no? Cuál es mi mano de obra directa y cuál es mi mano de obra indirecta. Mi mano de obra directa voy colocando todos los que están involucrados en el proceso de producción y vamos detallando cuánto personal necesitamos, etc. Lo mismo en la indirecta. Detallo todo lo que son las áreas administrativas, el de despacho, laboratorios, almacenes, etcétera. Vamos colocando y qué cantidad de operarios necesitamos. Aquí también podemos armar o vamos a armar lo que es el organigrama, ¿no? De una vez aquí colocamos el organigrama de la empresa, donde ya una vez detallado toda la cantidad necesaria, los puestos de trabajo, lo hacemos con un pequeño bosquejo de mi organigrama para poder mostrar toda esa parte de los recursos humanos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Y la parte financiera es el que me va a permitir, en este caso no lo vamos a analizar tanto esta parte financiera porque lo vamos a ver más adelante, pero se coloca la línea de crédito, se coloca, por ejemplo, cuánto recurso financiero necesitamos o cuántos recursos financieros tengo, etc. Entonces, en este caso lo que vamos a colocar en la parte financiera va a ser qué tipo de sociedad vamos a tener. En este caso, en el tipo de sociedad va a ser si vamos a formar una SA, una SRL, en algún caso podría ser una unipersonal, ¿no? O cualquiera de las otras sociedades. ¿Y qué socios vamos a tener? Entonces aquí vamos a detallar los socios. Es decir, vamos a colocar el nombre de los socios. En este caso puede ser que coloquemos los nombres de los integrantes del grupo porque vamos a hacer todos esos los socios que vamos a simular en nuestro proyecto. ¿Y qué porcentaje de la inversión van a representar? Es decir, por ejemplo, el socio 1 va a poner el 30%, el socio 2 va a poner el 40% y así vamos detallando, ¿no? Cuánto pone cada socio, ¿no? Por ejemplo, el socio 3 pondría el 30% y así, ¿no? Ahí ya tendría el 100%. Entonces, ahí detallo esos socios y qué porcentaje de la inversión van a representar. Puede ser que simplemente coloquen de forma equitativa o alguno coloque más, etc. ¿No? Y eso vamos a colocar en esta parte financiera para ver el tema de los socios. Y aquí también vamos a detallar, por ejemplo, que se va a realizar préstamo bancario porque vamos a simular lo que es el préstamo bancario para poder desarrollar el proyecto. Entonces ahí vamos a colocar el préstamo bancario simplemente mencionado porque todavía no sabemos la dimensión del préstamo bancario que vamos a tener. Entonces simplemente vamos a colocar que se va a realizar un préstamo bancario para poder pagar la inversión, ¿no? Y eso sería lo que se detallaría en la parte del
del recurso clave financiero. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Con eso estaríamos acabando todo el punto de recursos clave. Ingeniera, ¿para cuándo más o menos teníamos que presentar recursos clave? Habíamos hablado un poquito de las fechas la anterior clase. Habíamos puesto para día sábado lo que era actividades clave y habíamos dicho que para martes íbamos a presentar recursos clave. Bien, ingeniera, muchas gracias. Ya. ¿Otra duda? El otro bloque, que es bastante corto, es el tema de, ya hemos visto actividades clave, recursos clave, falta relación con clientes y canales. No sé si está aquí. No. Que no está por aquí la diapositiva. Guarden un segundito, vamos a traer la diapositiva de recursos de relación con clientes y canales. Bien, el otro bloque es relación con clientes. La relación con clientes tiene como propósito ver cómo se va a conectar la propuesta de valor con el segmento de clientes. Es decir, qué acciones voy a tener para hacer esta conexión que yo voy a tener con mi cliente. Entonces, porque obviamente la conexión que nosotros tenemos con mi cliente viene a ser la que me genera los ingresos, ¿no? Cómo voy a vender prácticamente mi producto. Una de las formas de generar el ingreso consiste en generar las estrategias adecuadas para captar y retener a mis clientes. Entonces, para poder captar y retener a mis nuevos clientes hay que primeramente mostrar nuestra propuesta de valor y para retenerlos hay que brindarles una buena atención. Entonces, para captar tenemos que ver cómo se va a generar esa parte de publicidad para empezar a atraer a esos clientes y para
retenerlos, tengo que ver qué atención le voy a dar para que mi cliente siga comprando o siga yendo a mi servicio. Entonces, tenemos que establecer una buena relación con los clientes. Entonces, para poder formular este punto, tenemos que considerar cómo vamos a relacionar nuestra propuesta de valor con el segmento de clientes. Entonces, vamos a ver dos formas. Entonces, una que es una relación que se tiene personal o directa, en la que yo tengo el contacto de forma directa con mi cliente, es decir, ya sea que realizo la venta de cara a cara o lo hago por vía telefónica o por WhatsApp o o por Facebook, etcétera, pero es una comunicación directa con la empresa, ¿no? Entonces, ahí es una comunicación directa. Y esa distancia cuando tengo algunos como métodos para poder, como mensajería, buzones, por pedidos ya, etcétera, que es un poco de forma a distancia, ¿no? Es decir, es como un contacto con la empresa, pero no está haciéndose de cara a cara, ¿no? Es decir, no tengo un contacto tan directo, sino a veces es como una especie de intermediarios o lo hago con mensajería, ¿no? Es decir, contestadores automáticos, buzones, páginas de internet en las que generan la venta de forma automática. Entonces, esa es una comunicación indirecta. Aquí tenemos igual estas formas de conectarnos y va a ser, por ejemplo, una forma automatizada que prácticamente algún sistema emula la atención al cliente, ¿no? Y prácticamente se hace de forma automática en la que no tengo ningún contacto directo con la persona o con el cliente y todo se hace de forma automática. Por ejemplo, los cajeros automáticos, ahora hay algunos cajeros en las que, por ejemplo, te venden el chip o tienes una atención, por ejemplo, para algunos cines en las que puedes comprar mediante algunos como kioscos en los que empiezo a ingresar los datos y prácticamente me vende la entrada al cine o me vende el crédito o me da cierto tipo de atención la maquinaria, ¿no? Entonces, esa es una forma automatizada. En cambio, individualizada es que voy a hacer un servicio o una atención muy particular al cliente, es decir, lo voy a atender al cliente de forma personal. De forma colectiva es que atiendo a un grupo de clientes, por ejemplo, foros, talleres, charlas, etcétera, que es de forma colectiva, no es de forma personal con cada cliente. Y a través de terceros, en el que prácticamente son los terceros que se encargan de la venta, ¿no? Prácticamente es todos los productos que están en los supermercados, por ejemplo, en los mercados es una venta por terceros. ¿Por qué? Porque yo fabrico mi producto, pero no tengo relación directa con mi cliente. Directamente el cliente va al supermercado o al mercado para poder adquirirlo. Entonces no estoy teniendo ese contacto directo con mi cliente. En algún caso se puede tener todas estas relaciones, es decir, puedo tener una venta individualizada, puedo tener una venta automatizada, puedo tener una venta a través de terceros. En algunos productos tenemos, por ejemplo, hasta 2 de ellos o 3, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de Pollo Sofía, por ejemplo, ¿no? Tiene venta a través de terceros, ¿no? Que están en los supermercados, en los mercados, en algunas ventas de barrio y están distribuidos por todo lado, ¿no? También tengo una venta que es individualizada. Por ejemplo, hay esos kioscos que son Sofía al Paso, que son tiendas donde es individualizada, solo venden productos de Sofía y atienden al cliente de forma individualizada, uno por uno, ¿no? Otro ejemplo tenemos como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola tiene venta a terceros porque está en todos los supermercados, mercados, etcétera. Tiene venta individualizada,
¿no? Por ejemplo, hay ese servicio que puedes hacer tu pedido, por ejemplo, por internet y te lo traen hasta la puerta de tu casa, ¿no? Esa es una individualizada. Y también existe la automatizada, todas las máquinas donde coloco mi moneda, digito qué soda quiero, qué gaseosa jugo quiero y me bota directamente. Entonces, es una automatizada, donde todo lo estoy haciendo de forma automática, el pago, el cobro y la selección de mi producto, y ese es automatizado. No se puede tener todos estos combinados, pero hay que tener en mente cuáles voy a tener. Entonces, para sus proyectos tienen que seleccionar cuál de ellos van a tener. Si voy a hacer venta a terceros, voy a tener automatizada, voy a tener individualizada, cuál de esos voy a tener, porque obviamente tengo que trabajar para poder generar tanto la venta a terceros como la individualizada, como la automática, etc. Bien, esa sería el tipo de relación. También tenemos los que son por autoservicio y la proporciona que los clientes se atienden ellos mismos, ¿no? Esa sería otro tipo, y la de co-creación, que es una parte activa de la propuesta de valor, es decir, que el cliente aporta prácticamente al producto que se le va a entregar. Esto tal vez puede ser para el tema de sistemas, por ejemplo, cuando yo solicito que una empresa de sistemas me haga un sistema en específico para mi empresa, entonces es una co-creación, porque prácticamente yo le estoy dando todas las pautas, todo lo que necesito, y la otra empresa lo crea, pero no lo puede crear sin todas las especificaciones que yo pido. Entonces, es una parte de la co-creación. Sí, esa es, primero tendríamos que definir qué puntos o cuáles de ellos vamos a tener. Y también vamos a establecer aquí abajo lo que es, si es una venta directa o una indirecta o combinado con los dos. Una directa es que realizo la venta de persona a persona, es decir, directamente con contacto con mi cliente. Y una indirecta viene a ser que tengo intermediarios. Entonces vamos a definir cuál de estos dos vamos a trabajar, si es con directa o es con indirecta. Y aquí igual es importante establecer qué vínculo vamos a establecer con los clientes. Si es solo por transacción o a largo plazo. Un transaccional significa que me realiza la compra y prácticamente no se genera ningún vínculo posterior. Y cada vez que me compre es lo único que necesito, es decir, que el cliente me compre de forma frecuente el mismo producto. Normalmente el transaccional es todos los artículos que tenemos en el supermercado, ¿no? Yo voy, compro el producto y ahí acaba la transacción. En cambio, a largo plazo significa que voy a tener que ir a que me hagan algún servicio adicional, ¿no? Por ejemplo, cuando compro el automóvil, compro un vehículo y normalmente es una relación a largo plazo, porque cada cierto tiempo tengo que ir para que me hagan lo que es los cambios de aceite, el mantenimiento en general. Entonces es una relación a largo plazo en la que prácticamente estoy manteniendo una relación con la empresa para que me haga un servicio adicional o constantemente me brinde algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, esa es una relación a largo plazo. Por ejemplo, una impresora, ¿es transaccional o es a largo plazo? ¿Qué dicen? ¿Una impresora es transaccional o es a largo plazo? No se escucha muy bien. ¿Qué me dicen? Auriculares.
comentaba, podría ser ambas, por motivos de que depende en este caso del lugar de compra. Podría ser una compra puntual y exacta, emitiendo una factura, porque hablemos del mercado aquí en Santa Cruz, mucha gente por hacer bajar el precio de un producto pide sin factura. O sea, dando, feneciendo lo que es la garantía de ciertos productos. Pero podría ser a largo plazo si esta conlleva una garantía, no sé, a un año de mantenimiento, no sé. Ya. Em, Eso, licenciada, este es mi punto de vista. ya, muy bien, muchas gracias. En sí, por ejemplo, la impresora está creada para ser a largo plazo, es decir, su vínculo que él trata de establecer es a largo plazo. Aquí ya es muy independiente si el cliente lo hace o no. ¿No? Ahí es decisión del cliente, por ejemplo, si compro y no vuelvo a hacer el mantenimiento. Y en este caso, la relación a largo plazo no está tan establecida con el mantenimiento, sino está establecida con la compra de la tinta y el cartucho. Esa es su relación a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, constantemente se me acaba mi tinta y sí o sí tengo que o comprarme un nuevo cartucho que lo vende la misma empresa, ¿no? Que es la misma marca de HP, o comprar la tinta que ellos mismos fabrican, ¿no? Que es la tinta para poder recargar. Entonces, en sí establecen ellos una relación a largo plazo, ¿no? Y ya independientemente si tú lo estableces, digamos, la relación o no, pero está hecha para ser a largo plazo, porque tengo que comprar constantemente los cartuchos y tengo que comprar constantemente la tinta. Entonces, por eso es una relación a largo plazo. ¿Sí? Ahora sí notamos un poco más la diferencia. ¿Sí? Bien. Sí, licenciada, queda claro. Bien, gracias. Entonces aquí vemos el transaccional y a largo plazo. Por ejemplo, aquí en esto mismo que es café, el Starbucks trabaja por solo la transacción. Yo compro mi café y no necesito más, te lo termino y acabo la transacción. En cambio, estas maquinitas de Nespresso, que son como máquinas que me ayudan a hacer el café, es a largo plazo, porque constantemente tengo que estar comprando el repuesto, ¿no? Que es esa capsulita de café para poder utilizarla, ¿no? Entonces, esa relación ya es a largo plazo. Y aquí nuevamente tenemos la intimidad de la relación, si es automatizada o va a ser personal. Que esto igual ya lo vamos a tener explicado en la parte de arriba, que hemos dicho que acá lo vamos a definir. Si va a ser individualizada, colectiva, mediante terceros, o va a ser autoservicio o co-creación, ¿no? Que ahí si el contacto es directo o si vamos a tener varios de ellos, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en la relación con el cliente, ¿no? Vamos a ver cómo nos vamos a relacionar con ese cliente, ¿sí? ¿Dudas de este punto de aquí? ¿No? Por el momento. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es la relación con clientes. Bien, vamos a ver
el último que son canales también, que igual es así corto, para ya terminar un poco más. Bien, ahí tenemos canales. Los canales vienen a ser todos los medios que vamos a utilizar para comunicarnos o interactuar con mi segmento de clientes. Entonces, estos van a ser los que van a establecer mi relación para atraer mis clientes y en algún caso, si es que tengo una relación a largo plazo, la relación que voy a tener postventa con mis clientes. Entonces, los canales van a ser todos esos medios con los que me voy a relacionar. Tenemos que ir detallando cuáles son esos medios que yo voy a utilizar. Y va a estar muy relacionado con lo que hemos visto con relación con clientes. Si yo he dicho que voy a tener una relación que va a ser indirecta, tengo que establecer todos los canales de terceros que voy a tener. Por ejemplo, mercados, supermercados, tiendas de barrio, etc. Si yo he dicho que tal vez voy a tener una venta automatizada, ¿cuál va a ser mi tipo de canal? Máquinas que voy a tener en qué lugares, en qué localizaciones. Entonces, eso es el relacionar lo que tengo en relación con clientes con mis canales. Que identificado lo que ya tengo en relación con clientes, preparo todo lo necesario para que esa relación con clientes tome vida en la parte de canales. Entonces, ¿qué comunicación voy a tener? ¿Cómo voy a mostrar mi propuesta de valor? ¿No? Si yo tengo una relación con mis clientes que es indirecta, ¿cómo lo voy a mostrar? No voy a colocar los anuncios en los lugares donde estoy vendiendo, ya sea supermercados, mercados, lo voy a publicitar en Facebook, lo voy a publicitar en pancartas, voy a hacer propagandas, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿No? Entonces, una vez que defina si es una relación por terceros, una relación personalizada, etcétera, ¿cómo voy a llegar a ellos? ¿No? ¿Qué medios de publicidad utilizo? Y si es una comunicación que es cliente a cliente, ¿cómo voy a ir atrayendo a esos clientes de forma individual? Y una vez que sé cómo me voy a comunicar con él, tengo que ver cómo lo voy a distribuir. Si lo voy a llevar, por ejemplo, yo al supermercado, yo voy a distribuirlo a los mercados o voy a esperar que vengan hacia mí, es decir, que los clientes de mis mercados vayan hasta la empresa y compren ahí por mayor. O yo voy a tener un camión de distribución que vaya llevando todos los puestos de mercados a los supermercados o voy a ver cómo voy a hacer llegar este producto. En algún caso de, por ejemplo, el tema de la distribución, si es cliente cara a cara, no necesitaría tanto el tema de la distribución, porque prácticamente el cliente viene hasta mí y me compra. Entonces ahí el tema de distribución se explica que como es una venta que es cliente a cliente, el cliente tiene que ir hasta el lugar de venta para poder adquirir el producto. Entonces no tienes una distribución. Entonces por eso es muy importante establecer bien la relación con clientes para poder analizar tus medios de comunicación y tu distribución. Entonces ahí vamos a detallar todos los medios de comunicación y todas las formas de distribución. Entonces, aquí lo vamos a ver según, por ejemplo, su función de los canales, que va a ser la venta, cómo voy a acercar hacia ellos, ¿no? Entonces, aquí establecemos todas esas formas.
Por ejemplo, voy a ofrecer muestras gratis, paquetes, voy a ir a ferias, voy a distribuirlo solo en los mercados, qué eventos y qué formas voy a tener para poder vender mi producto. Y aquí decíamos la parte si es directa o indirecta, que recalca lo que hemos visto en la relación con clientes. Si tengo una relación, un contacto directo, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer por sitios web, departamento comercial, un departamento de ventas. Normalmente cuando mi venta es directa, que es cliente a cliente, se tiene un departamento comercial y un departamento de ventas, donde se paga a los vendedores por comisión, donde tienen que ellos ir atrayendo a los clientes uno a uno para que esta venta que es directa realmente sea efectiva. En cambio, cuando es indirecta, ahí ya no necesito tal vez un personal tanto de ventas, sino tengo que enfocarme más en atender a lo que son a mis clientes o a mis intermediarios. ¿Cómo voy a atraer a esos intermediarios? No voy a hacer contratos con las tiendas, voy a darles tal vez algún incentivo para que esos mercados y tiendas lo promocionen. Entonces, ahí por eso se diferencia mucho en si mi venta es directa o indirecta, para ver qué medios son los que me voy a comunicar con mi cliente y cómo voy a hacer que realmente tenga éxito. Entonces, aquí establecemos ese tipo de contacto. Algunos ejemplos de canales directos son tener mi tienda propia, tener mi página web, tener mi fuerza de ventas, tener un ejecutivo de cuentas y tener personal ejecutivo que maneje todos estos clientes, porque es una base de clientes que es de uno a uno o de empresas a empresas. Entonces, ese es un ejemplo directo. Cuando ya definí que mi canal va a ser directo y tengo una relación con mi cliente directa, tengo que establecer cuáles van a ser esos medios. Y aquí son estos uno de los medios que tenemos para poder mostrar mi canal de ventas, a mi relación con mi cliente en los medios que llegue. En cambio, una red indirecta tenemos que trabajar con la red de tiendas de terceros. Es por eso que, por ejemplo, cuando vemos que existe red de tiendas de terceros, muchas veces a las personas para que, por ejemplo, ayuden a promocionar, se muestre más el producto, se les da algunos estantes, ¿no? Que tengan todos los logos de la empresa para que promocionen el producto, lo coloquen ahí adelante, algunos freezers, algunos carteles donde los colocan ahí en las ventas o en los mercados que muestran que hay ahí el producto y ayudan a promocionar. En las páginas de terceros donde, por ejemplo, le damos toda la publicidad necesaria para que la carguen en su página web y lleguen con eso a nuestros productos. Esta fuerza de venta de terceros depende mucho del tipo de contrato que se tenga, ¿no? Ver cómo trabajar con la fuerza de ventas que tiene el intermediario, si es que se tiene, y si no, tal vez crear una fuerza de ventas para apoyar a esos terceros y crear sistemas de ventas al por mayor y crear medios de comunicación con los intermediarios, ¿no? Esa sería lo que yo tengo que analizar, cómo voy a trabajar, ya sea con cualquiera de esos dos tipos de canales, tanto el directo como el indirecto. Eso es lo que tenemos que ir colocando en la parte de nuestros canales. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces con eso vamos a terminar hasta acá. Habíamos dicho que para día martes entonces vamos a tener que colocar lo que es los recursos clave
Para jueves vamos a cargar lo que es relación con clientes y canales. Y ya de ahí vemos el restante que nos queda, ¿no? Que ya son solo 2 bloques que van a estar enfocados en la parte económica. Y les voy a mandar cargar unas plantillas para poder trabajar ya la siguiente clase en lo que es la parte económica. Y lo vamos a hacer todo en el Excel, ¿no? Entonces les voy a mandar para que descarguemos y trabajemos el día viernes con el Excel para poder generar estos 2 últimos bloques que son la parte de costos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Ninguna, Inge. Está bien todo. Muy bien. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy y ya nos vemos día viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Hasta luego.